A estas alturas del partido, ya López Obrador se ha descarado en el sentido de destruir a las instituciones. Al diablo con las instituciones, nos dijo hace tiempo, y pensábamos que solamente era un grito de campaña, algo para alborotar a sus seguidores. Bueno, sí lo consiguió, pero era realmente su objetivo. Hoy vemos que la construcción de esta dictadura al estilo Obrador la quiere basar, bueno, suprimiendo libertades de los mexicanos y militarizando el país y quitando de su camino todas aquellas instituciones que le puedan hacer contrapeso. Primero fue, bueno, han sido muchos los objetivos y algunos los ha cumplido, como el CONACYT. ¡Wow! De que se montó en esto. Luego el INE. A final de cuentas, hemos celebrado la caída de la primera parte del Plan B, pero pues la realidad es que él ya tiene un Plan C y todos vemos, aunque no nos guste, cómo el INE tiene una presencia más, con más afecto hacia el obradorato que hacia la ciudadanía. Decían algunos que ya estando ahí le saldría a la nueva presidenta consejera pues la responsabilidad de obedecer a los mandatos de la ley y conducirse con equilibrio y todas estas cosas que suenan muy bien, pero que en realidad en el INE no están sucediendo. Dice Lorenzo Córdoba que todavía es temprano, que vienen nombramientos importantes al interior y que ahí que es donde se puede ver hacia dónde irá la administración del INE, porque bueno, al final de cuentas ahí todavía no tienen mayoría en el Consejo. Pero la realidad es que sí tocó al INE y aunque no hablamos mucho porque nos molesta reconocer que, pues la verdad es que Obrador ya tiene el control del INE con una mujer que es muy cercana a su movimiento. Luego el Instituto de Transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que poco a poco se fue perfilando lo que buscaba. Cerrarlo por completo para que no se tenga acceso a la información del cómo gobierna. Hay cosas peligrosas que sucederían en pocos meses. Que se mantenga este instituto así como está hoy y bajo el argumento de que no sirve. Miren, el hecho de que López Obrador tenga ahí detenido los nombramientos para que esté en una parálisis el Consejo, que no el instituto, porque el instituto está trabajando. Y aquí es muy importante, hay que ayudar al instituto, no repitiendo lo que dice López Obrador, que no sirve de nada y que está paralizado. No, lo único que no están es haciendo sesiones. Pero el Instituto de Transparencia está trabajando. Si usted va a las oficinas, están teniendo chamba porque tienen una actividad, una agenda constante. Lo que se tiene paralizado, sí, es sesiones del Consejo y además nuevas solicitudes de transparencia que tienen que pasar por el Consejo. Pero chamba tenían y tienen permanente. Pero lo que buscan es que en septiembre quizá les quiten el presupuesto. En diciembre, perdón, cuando venga este asunto de definir el presupuesto. Y entonces será la estocada final. Si no la logran de esta manera, como lo han venido haciendo, en diciembre veremos un recorte brutal al Instituto de Transparencia y entonces sí, aunque tenga los consejeros, aunque tenga el consejero, veremos a un instituto sin la capacidad operativa porque le van a recortar el recurso. ¿Cuál será el argumento? Bueno, pues que de aquí a diciembre la administración no se cayó porque el instituto estuvo parado. Va a decir Obrador, puede seguir parado, o no necesitaban tanto recurso. Ahí está la prueba. ¿Por qué? Porque el discurso de él va hacia allá, una vez más, argumentando austeridad, mientras el señor se la pasa tirando el dinero
por ejemplo, en la obra del Tren Maya, que ya nos ha costado no 3 veces, 16 veces más. O la refinería de la que ya no hablan. ¿Se dan cuenta que de pronto dejaron de hablar de Dos Bocas? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas tienen atorado el chamaco. No funciona. Y ha dejado de hablar. Y le ha cargado todo hacia el Tren Maya. Que al final de cuentas ahí lo único que hicieron fue sustituir unas vías por otras, porque la gran mayoría de la línea férrea ya existía. Solamente ha ido haciendo nuevos tramos y lamentablemente donde está ocasionando la destrucción. Pero sí, seguramente sí va a poner a funcionar el tren en algunos tramos. Vuelvo a insistir, las vías ya existían. No es difícil poner un nuevo tren a circular en donde han circulado por años los trenes. La realidad es que él tiene un dispendio de recursos no solamente en las obras emblemáticas de su gobierno, sino hoy nos damos cuenta por el acceso a la información que se tiene por parte de organizaciones o periodistas, que la corrupción está a flote. Y el mayor escándalo que será y lo perseguirá será Segalmex. Bueno, pues ya vieron el escándalo hasta de las baterías. Segalmex sigue siendo la nota. Hoy vuelven a poner a Segalmex en la mira. El hijo del presidente está en esta red de compromisos e influencia por ser el hijo del presidente, beneficiando a empresas que también estuvieron coludidas en el tema de Segalmex, incluso, como lo anunciaron anoche en Latinos, en un escándalo que viene desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sí, ese de la mafia del poder, el expresidente al que tanto señala López Obrador. Bueno, ahí están los negocios de los hijos con personajes que fueron señalados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Yo siempre lo he dicho en este canal y no ha sido hoy. Desde que iniciamos este ejercicio de platicar en frente a la cámara, yo les he sostenido que uno de los aliados más eternos y leales que tiene Carlos Salinas de Gortari se llama Andrés Manuel López Obrador. La realidad es que López Obrador ha obedecido a la agenda de Salinas, no de hoy, de siempre. Quédese porque le dieron un revés al Senado. Está avanzando el proceso jurídico. Ha sido lento, pero ha sido muy cuidadoso y se han ido agotando los chances que ha tenido el gobierno de paralizar el instituto. Hay un nuevo revés, hay una nueva sentencia y de eso le voy a platicar regresando de este intro. Quédese, vamos a comenzar. Hey, ¿dónde está mi entrada? Bueno, pues hay un nuevo revés al Senado. El tribunal ayer sentenció que ya debe de ser de inmediato ya el nombramiento de los consejeros que faltan para que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto de Transparencia, pueda comenzar a trabajar. Bueno, a sesionar, perdón, porque vuelvo a insistir, el instituto está trabajando, nada más a sesionar. Así que, bueno, buenas noticias. Se están agotando los mecanismos legales. Algunos han estado medio de observarles y decirles, hey, por ahí no es, ¿no? Como cuando el instituto le pidió a la Corte que le permitiera sesionar con los 4 que están. Eso iba a ser imposible. Y luego le cayó el proyecto a la ministra que es adicta al obradorato, pues menos le iban a permitir, pero la ley no se los iba a permitir de todos modos. Sea ella chaira o no sea chaira, la verdad es que era complejo que le permitieran al instituto sesionar con 4. No, el principio democrático de una asamblea
debe de estar regido por el equilibrio y por el voto imparcial. Y entonces deben de ser siempre en números nones, no en números pares. El Congreso está en números nones, no en pares. El Senado está en números nones. La Suprema Corte de Justicia está en números nones. Es decir, no pueden haber pares. Y en el Instituto de Transparencia en este momento hay pares. Ellos le solicitaban a la Corte, oigan, déjanos sesionar así con pares. No, no, porque rompen un principio legal. Y se veía muy descabellado que la Corte hubiera permitido. Entonces sí, se hubiera venido una escalada de críticas con justificación. Entonces sí, todos los aplaudidores de López Obrador que le hubieran metido una madriz a la Corte iban a tener fundamento para señalar. No como el que tienen ahorita por lo del Plan B. Por cierto, ya supérenlo, se ven terribles. Mejor pónganse a estudiar un poco de constitucional, de derecho legislativo, y principalmente a los que han escrito burradas en las redes sociales y que son legisladores, como Carmen Armendáriz. Neta, pónganse a leer los dictámenes antes de aprobarlos. Es sencillo. O sea, revisen qué es lo que están aprobando. Carmen Armendáriz, que de verdad es un asco de persona, que de verdad ya me da pena. Esta señora que ya está fuera de lugar, de pronto se puso a escribir en las redes sociales ayer, argumentando cosas que la Corte suprimió y cada una fue desbaratada por los usuarios de las redes sociales, diciéndole, oiga, no sea pendeja. O sea, póngase a leer el dictamen, eso ni siquiera venía en lo que contemplaba el Plan B. O sea, la señora ni siquiera sabe qué es lo que tenía la primera parte del Plan B y se pone a alegar a lo estúpido con la Corte. Híjole, el otro, ya para leerles la nota del INAI, pero esta no puedo dejarla pasar. Ricardo Monreal, bueno, ya enloqueció, ya lo perdimos, ya perdimos al coordinador de los senadores. ¡Guau! Miren, de Carmen Armendáriz te puedes esperar todo, porque así ha sido la señora desde el primer día, muy desubicada. Es impresionante, no puedes entender que una señora tan desubicada haya logrado una fortuna como la que tiene. O sea, es impresionante que, bueno, hasta Tiburona fue del programa de los empresarios modelos, y no puedes creer que una mujer con la inteligencia que tiene para hacer dinero que esté perdida en el tema legislativo, en el tema de política. Dices, wow. Ni un niño de primaria cometería errores tan básicos del derecho universal. Pero Ricardo Monreal, que se ha atrevido a escribir libros de derecho y que de verdad ha tenido ensayos muy interesantes. Bueno, es profesor de la UNAM, o sea, eso me preocupa mucho. Es profesor de la UNAM. Es académico de constitucional en la UNAM, pobre de sus alumnos cuando vieron las declaraciones que hizo ayer. Ricardo Monreal en diciembre, después de lo del Plan B, dijo, el proceso estuvo viciado. Yo se los dije. Salió a decir en su tonito de siempre, yo se los dije, esto estuvo mal. Intenté hacerles ver que fue un error. O sea, el propio Monreal, cuando votó en contra aquella noche del Plan B, él declaró a los medios al otro día y reconocía que lo que habían hecho estaba mal en cuanto a procedimiento. Incluso dijo Ricardo Monreal, yo propongo que revisemos una por una y hagamos propuestas. Y de hecho presentó como 70 propuestas alternativas al Plan B y no lo pelaron. Se lo brincaron, hicieron y deshicieron como pasó en el Senado hace unos días. Y la Cámara de Diputados obedeció fielmente al Obrador y él dijo, eso fue un error de procedimiento. Luego, antier, cuando se da la sentencia de la Corte, Ricardo Monreal salió a celebrar el derecho que se privilegió del respeto a la Constitución. O sea, estaba de acuerdo, felicitó a la Corte.
Y en menos de 24 horas Ricardo Monreal salió a darle una madriza a los ministros, digo, una madriza, y a amenazar con hacer juicio político. Y que la separación de poderes, y todo el discurso que les están dictando desde Palacio Nacional. Pero bueno, ¿lo puedes creer? De personas ignorantes como Carmen Armendáriz, que no tiene idea del derecho, pues porque ni siquiera lo estudió. Lo puedes entender. Pero Ricardo Monreal, que da clases de Derecho Constitucional en la UNAM, dices, no, bueno, ya enloqueció, ya no hay forma de humillarse de otra manera. Y bueno, pues la verdad es que él decidió no ser nada, pero jamás traicionó al presidente. Bueno, lo está haciendo perfectamente. No es nada, está pobre, qué lamentable papelazo. Y así están muchos, ya supérenlo. La neta, ya supérenlo. Es complejo ver así a la otra, bueno, a la parte oficialista de este país. Vienen más cosas y me preocupa lo radical que se están poniendo. El INAI, por eso me preocupa, porque va al Senado. Les voy a leer la nota de lo que están dictaminando. Perdonen que les dé tantito la espalda. Ya arreglé este asunto de tener ahorita una imagen frontal. Voy a pasar aquí. Nomás que todavía estoy improvisando mis lámparas. Permítanme, voy a leerles la nota. Voy a bajar un poco la lámpara. Ok. Bueno, ya estoy aquí, miren, aquí abajo. Mientras terminamos de resolver una cámara aquí frontal y unas lámparas que cuando yo voltee platiquemos. Bueno, mientras ahorita hoy va a ser así. Voy a leerles la nota. Todavía estamos adaptando el estudio. La verdad es que nos está quedando padre, pero pues todavía nos estamos galoneando aquí. Y estamos imaginando qué es lo que se tiene que hacer. Y ya me di cuenta que sí, necesito una cámara frontal y un sistema de lámparas aquí que se enciendan en cuantito yo voltee al frente. Lo vamos a hacer en próximos días, ya lo vamos a tener bien instalado. Nuevo revés al Senado. Tribunal determina que se debe elegir de inmediato a un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Una nota publicada el 9 de mayo, ayer por Latinus. Y bueno, los que les encanta estarme criticando por el rollo que he hecho, a partir de ahorita comienza la nota. Márquenle a partir de ahorita. Un tribunal colegiado confirmó este martes ordenar al Senado de la República nombrar de inmediato al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, que reemplazará a Francisco Javier Acuña, quien dejó su cargo el pasado 31 de marzo y desde entonces el organismo se mantiene inoperante ante la falta de quórum. Por cierto, Francisco Javier Acuña, yo les recomiendo por lo menos la sesión de cuando se despidió. ¡Wow! 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 ¿Qué clase de funcionarios, de servidores públicos? Me gustaba el estilo de él. Y era un conciliador y era fuerte cuando criticaba. Hace una crítica hacia López Obrador brutal. De hecho, le dedica una canción al final antes de irse. Qué fenomenal. Les recomiendo mucho esa sesión. Aquí hicimos un video, pero se pueden meter a las sesiones del INAI, perdón. Ahí pueden ver la última sesión. Desde entonces no han sesionado por el asunto de que Francisco Javier Acuña había dejado el instituto. El pasado 2 de abril, la jueza Celina Angélica Quintero, titular del Juzgado 17º en materia administrativa de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a Francisco Ciscomani, consejero ciudadano del Instituto Nacional de Acceso a la Información, quien promovió un amparo para que el Senado nombre a un comisionado. Ahí ha comenzado, o sea, ellos han hecho ya todas las cosas o los procedimientos legales que se necesitan. La medida cautelar fue concedida con el efecto de que la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, de allá del Senado, acordara de inmediato someter al Pleno el nombramiento del comisionado. Sin embargo, la JUCOPO interpuso un recurso de queja contra la suspensión, la cual fue declarada infundada este martes. Esto es muy importante, a ver. Ellos no han sesionado. Ellos pareciera que no sesionan por sus calzones, ¿verdad? Porque son muy chingones, porque son la 4T, porque son los hijos de Obrador.
de pronto no han sesionado y todo el mundo pensamos que pues sí, que son muy poderosos porque pues, de plano no obedecen el mandato de los jueces que están determinando cosas. Ya hemos aquí hecho videos sobre otros recursos que se han ganado, pero no sucede nada. Bueno, no es que suceda nada, el problema es que lo han contraatacado. El mismo Senado y la misma Jucopo han contraatacado y tienen derecho, esto es muy importante, tienen derecho de audiencia, tienen derecho de pedir que a ellos se les escuche y que se les considere antes de que se tome una resolución final. Así opera el derecho. Y mientras, pues se paralizan las cosas. Entonces logran alargarlo, lo logran alargar, logran meterle otro pie al instituto. Pero a la larga se van a caer. Porque, bueno, pues es obvio, no tienen un fundamento jurídico, no hay un razonamiento que la Corte pueda decir, no, pues tiene razón el Senado. No, se van a caer. Lo único que lograron fueron más días y demostrarle a López Obrador que ellos son fieles a lo que ha ordenado. Destruir, paralizar un estado óptimo en el que no tengan que rendir cuentas. Recordemos la grabación que le hicieron a Dan Augusto. Pero, sin embargo, este recurso de queja, perdón, me perdí un tantito, sin embargo, este recurso de queja que metió el Senado fue declarada infundada ayer martes. Se les cayó ya, al carajo. Y la declara infundada el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México. El magistrado Salvador Alvarado, a cargo del proyecto, señaló que es infundada la queja que hizo el Senado, o mejor dicho, el grupo de López Obrador en el Senado. Es infundada la queja debido a que la medida cautelar sí puede adelantar los efectos de una posible obtención de amparo, además de que el organismo ya está siendo afectado. Esta es una parte muy importante. El organismo ya está siendo afectado. Fíjense bien lo que dice aquí. Ya está sucediendo la afectación a partir de que el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información está integrado solo con 4 de los 6 integrantes, dijo el magistrado, debido a que el organismo requiere al menos de 5 comisionados para tener quórum y poder sesionar, lo que dice la ley. Su posición fue respaldada por la magistrada Marta Ortiz y el magistrado Fernando Silva García, por lo que se confirmó la suspensión provisional concedida por la jueza, quien programó para el 25 de mayo la audiencia constitucional del caso, en la que determinará si concede el amparo. Así que ya se les acabó, ¿eh? El Senado terminó su periodo ordinario de sesiones en la madrugada del 29 de abril, aquella noche terrible en que aventaron las leyes a lo puro güey, porque todas van a terminar en la Corte. Este 29 de abril pasado, se pasaron por el arco del triunfo el nombramiento de los comisionados faltantes. Recordemos que ese fue el asunto que detonó en la pelea con la oposición, la toma de la tribuna, y que al final terminó Xóchitl Gálvez encadenada. Pero bueno, el 25 de mayo próximo se está ya citando para que se dé una audiencia constitucional y se determine ya la resolución de estos jueces respecto al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es interesante, ya están en el filo de la navaja, y bueno, aquí, como lo dijimos en el video pasado, hay implicaciones. Oye, troll, ¿de qué sirve? No, sí sirve, lo hemos demostrado. Sirve que de pronto, voy a regresar a mi imagen frontal. Antes voy a apagar la lamparita. Sí sirve porque de pronto, oye, estoy engordando brutal. De pronto se les van a acabar estos chances que tienen en la ley
para poder alegar y detener las sentencias o alargarlas, y mientras mantener al Instituto de Transparencia así, sin sesionar. Pero se agotan, y vean, aquí ya se agotó. El día de ayer ya determinaron estos jueces, estos magistrados de la Ciudad de México que se la van a persinar, y el 25 de mayo tendrá que tener ya una sentencia sobre esta solicitud de amparo de este consejero del instituto que interpuso en aquel momento este procedimiento ante la justicia. A esto se suma, a ver, esto es muy importante, a esto se suma lo que en otros juicios se están ventilando, porque aquí hay una parte muy importante. Fueron varios actores los que han interpuesto acciones legales para poder destrabar este asunto del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Fueron varios y todos se están desahogando. En el pasado, una jueza en lo particular dijo, ya estuvo bueno, este es el tercero, no le han hecho caso, ha habido desacato, pero también han tenido una oportunidad, bueno, ya se agotó, ya llegó a la final, y está también estableciendo un tiempo de no cumplirse. Pueden proceder dos cosas. Uno, una gran multa, que esta ya se la ganaron de por sí y les ha valido madre, pues digo, la pagan y se acabó. Dos, el de quitarle su nombramiento a los senadores como senadores y mandar a traer a sus suplentes por el hecho de haber desacatado una orden del juez. Esto está interesante porque sigue siendo entonces un tema de confrontar a la Corte o al sistema judicial mexicano contra el legislativo. Imagínense que de pronto una jueza determine quitar senadores y de por sí están poniéndose como locos, pero eso puede proceder. Y finalmente, que esta es la parte que me gusta de hasta dónde han llegado las cosas, que esta jueza puede determinar el nombramiento de los consejeros ahí en el juzgado. Y entonces sí va a estar muy interesante porque pues por ley sí tiene este chance. Al final de cuentas puede emitir una sentencia y determinar que se acabó y bla bla, y que se cuiden, porque una de esas hasta los que vetó el presidente pueden terminar siendo los consejeros. En fin, la verdad es que es una batalla interesante que se está discutiendo. No soy un abogado, seguramente muchos abogados van a hacer interpretaciones de lo que está ocurriendo. Lean en los comentarios, hay personas que tienen bastante capacidad de hacer un razonamiento en el que nos podemos todos basar. Hay quienes escriben a lo pendejo, digo, perdón, se parecen a Carmen Armendáriz, pero si usted tiene mucho conocimiento sobre esta materia, aporta en los comentarios, diga, no, Troll, mira lo que podría pasar, o Troll, fíjate que también te falta este asunto, puede ocurrir esto, esto y esto. Gracias a todos los que pueden aportar más información. La nota está muy clara, se les acaba el tiempo en el Senado. Esta sentencia que dan ayer los magistrados de la Ciudad de México es muy interesante, y sigue entonces el sistema judicial poniendo orden al tiradero que tienen en el poder legislativo por culpa del Ejecutivo, que ha presionado al Legislativo para que no respondan, como dicen ellos, al mandato popular, ¿no? Porque es una mentira cuando dicen que la Suprema Corte atentó contra el mandato popular. Así lo gritan a los cuatro vientos. No, es el presidente de este país el que ha atentado contra el mandato popular, y la bola de rufianes que metieron como candidatos a diputados federales, tanto uninominales como plurinominales, son los que de pronto dejaron de representar, o mejor dicho, nunca representaron a la fracción del distrito que pertenecen. El país se ha dividido en 300 distritos.
Elegimos 300 diputados y estos diputados representan a esta parte del pueblo. Es correcto cuando dicen que ahí radica el poder del pueblo. Cada diputado o senador representan una parte de México, de la población. El problema es que los que están hoy en la labor legislativa y emanaron de Morena, PT o Verde Ecologista y el PES, estos diputados o senadores lo único que hacen es obedecer al mandato de López Obrador y no al mandato popular. Ellos son los que han traicionado al pueblo. Y yo señalo directamente, y creo que hay que comenzar a hacer, al diputado o diputada que le pertenezca a mi distrito. Jamás regresó. Jamás regresó. Lo vimos haciendo campaña y de lo único que nos enteramos es la bola de porquerías que están haciendo en el Congreso que no tienen que ver nada con mi distrito, con el distrito donde yo vivo. Jamás han caminado por las colonias, jamás han traído una sola gestión. No están. No hay ni oficina de gestión como para ir a buscar a nuestro diputado, el que nos representa, el del mandato popular, como dicen los obradoristas. La realidad es que es ficción cuando dicen que ellos representan al mandato popular. Es ficción para ellos. La ley así lo mandata. Pero en los hechos ellos obedecen al mandato del dictador de Palacio Nacional. Nos vemos en un siguiente video. Hoy por la noche tengo a Adriana Dávila, exquisito programa. Vamos a hablar mucho sobre estos temas del plan B, el plan C de Obrador que ha estado en boca de todos y algunos temas que han surgido sobre situaciones que le faltaron a la Corte y que nos preocupan. Hay un análisis muy interesante, lean la columna del Universal que está yo voy a dejarles el link de la columna aquí en la descripción sobre qué le falta a la Corte para que no se le deje la puerta al obradorato de hacer una intentona de aprovecharse en este vacío legal que dejaron los ministros o bueno, de aquí a que termine la semana, la Corte en esta agenda que tiene, en una de esas, trae todavía el paquete para rellenar estas lagunas jurídicas. Sin embargo, ahí hay temas que estar vigilantes. Feliz Día de la Madre. Quiero abrazar a todas las seguidoras que tienen de verdad la amabilidad de seguir este canal, de perder el tiempo con el troll. Y lo esperé al último porque la verdad es que son las más apegadas, las que se quedan con el troll hasta el final, son las que siempre han estado presentes en el canal. Recibo un abrazo de verdad enorme, que Dios me las bendiga y que las tengamos muchos años aquí. Yo por lo pronto les quiero decir que el troll sí tiene madre y tiene que ir a verla al ratito. Pero nos vemos en la noche con Adriana Dávila. Y no se pierdan, va a haber muchos programas en vivo de análisis, no se pierdan el que tuvimos anoche con Carlos Calvo. Hablamos sobre Cuba, qué miedo da cuando vemos que Obrador está empecinado en llevarnos hacia el destino que tuvo Cuba y Venezuela. Qué terror. No se pierdan el programa que tuvimos anoche. En fin, gracias, felicidades, madrecitas, felicidades a las mamacitas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, adiós, no tengo la salida preparada. Adiós.